gusto poder saludar en este estudio esta mañana de sábado. Se vino en metro porque ya lo vi que a través de sus redes sociales utiliza este transporte público. Fernando Belauzarán, él es exdiputado federal y también consejero nacional del Partido de la Revolución Democrática, que está el jueves pasado, cumplieron 27 años. Fernando, qué gusto tenerte en este estudio. No, el gusto es mío, siempre es un privilegio estar aquí contigo, Jaime, con mi tocaya Fernanda, que le estoy viendo. Encantado de estar con ustedes, un verdadero privilegio. Y pues sí, hay que usar el transporte público. Solo aquel que usa transporte público le puede pedir a los demás que lo haga, y creo que es algo necesario en esta ciudad. Y luego habrá que hacer propuestas sobre cómo mejorar el transporte público, porque evidentemente no se puede estar privilegiando el vehículo particular. Por supuesto, sí tengo carro, pero cuando me puedo mover en metro mejor o metrobús, hay que hacerlo. Qué bueno, Fernando. Fernando, quisimos hablar contigo. Tú eres uno de los grandes promotores durante la legislatura, la 62ª legislatura, el tema de la marihuana medicinal. Tuviste también, enviaste de hecho una propuesta sobre amapola, sobre opiácidos, ¿verdad? Sí, así es. En el 2015, mediados de 2015, una propuesta que ahí está, durmiendo el sueño de los justos, en un tema que es esencial. Esta semana vimos Graco Ramírez, hace un par de semanas vimos a Héctor Astudillo entrarle de lleno al tema de la amapola. ¿Qué nos puedes comentar de esto? Sí, bueno, en el caso que mencionas de la marihuana, bueno, yo estoy a favor obviamente de la marihuana medicinal, pero la marihuana también para uso personal, para que cada persona tenga esa posibilidad, incluso me parece ya en concordancia con lo que ya determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con lo de Smart, ¿no? Con lo de Smart, interpretando nuestro artículo primero. Y en el caso de la amapola, bueno, ese es el uso medicinal y ese está plenamente reconocido. Nada más que 18 países lo cultivan legalmente, pero en México no. En México es absolutamente prohibido y tenemos un déficit de morfina en los hospitales. El mismo sector salud acepta esto. Llegó a decir hace un año que 2/3 partes de los enfermos terminales no tienen acceso a paliativos efectivos contra el dolor. Entonces, yo considero el derecho humano no tener dolor. No es posible que enfermos terminales o gente que tiene cáncer o que tiene cálculos en el hígado, etcétera, quieran calmarle el dolor con panadoles. Es absolutamente inhumano, me parece. Y aquí somos grandes productores de amapola, pero todo es ilegal. ¿Por qué no le damos una opción a los campesinos, muchos de ellos pobres y muchos de ellos explotados por el crimen, a que puedan hacer su actividad legalmente y de una manera más rentable incluso para ellos? Y que en lugar de que sea amapola para el narcotráfico y producir heroína, que sea amapola para la industria farmacéutica y que produzcan morfina, que hay una necesidad. Imagínate, el 92% de la morfina a nivel mundial se concentra donde vive el 17% de la población en el mundo. Es decir, es un artículo de lujo para los países ricos, y aquí somos productores y nuestra gente tiene padecimientos terribles. Imagínate la impotencia de los familiares viendo a sus pacientes, a su gente sufrir. Es absurdo. ¿Y qué hace el ejército cuando encuentra un campo de amapola? Lo quema. Me parece como, imagínate un barco lleno de comida que llega a África y dicen, como llegaste sin permisos de importación, vamos a tirar toda tu comida al mar, ¿no? Me parece absurdo. Hay una necesidad de estas medicinas opiáceas en México, pues aprovechémoslo y démosle una opción de desarrollo a Guerrero, ¿no? Y no solo a Guerrero, a otros estados, pero en buena medida digo Guerrero, porque ahí hay una violencia tremenda, terrible, descarnada. Pues ya vimos los 43 de Ayotzinapa, y no solo eso, sino muchísimos acontecimientos más que tienen que ver precisamente con el aumento de la demanda de heroína mexicana en Estados Unidos, y por eso se ha hecho gran negocio y eso ha generado un tremendo. Entonces necesitamos opciones, cambiemos el esquema prohibicionista que ha sido un gran fracaso, cambiémoslo avanzando en marihuana, pero también avanzando en amapola para la industria farmacéutica. Oye, Fernando, ayúdanos a entender un poco los procesos que se dan al interior del Congreso de la Unión. El presidente de la República envió hace unas semanas una propuesta de marihuana medicinal al Senado de la República para cambiar la Ley General de Salud. Entendiendo un poco y cómo trabaja el Congreso, cómo trabajan Cámara de Diputados, Cámara de Senadores,
¿Se puede incluir o incrustar la discusión de la amapola medicinal en la discusión que envió el presidente de marihuana medicinal? ¿O son caminos diferentes y por procedimientos del Senado es imposible juntarlos? Bueno, no es que sea imposible, es que no veo... Porque hay un cambio, Sí. debe haber un cambio a la Ley General de Salud, ¿no? Exacto. O sea, no sería imposible. Alguien podría presentar una reforma, no es difícil, para quitar la prohibición del cultivo de tanto de la Ley General de Salud como del Código Penal. O sea, sí se podría avanzar en eso. Sin embargo, no veo que esto vaya a suceder en el periodo extraordinario que se anuncia. No veo que haya esas condiciones para hacerlo. O sea, se podría, sí, pero no veo las condiciones, pero ojalá en el próximo periodo ordinario se resuelva. Yo saludo que el gobernador Héctor Astudillo esté promoviendo esto, es del PRI, yo aparte soy bastante crítico y opositor al PRI, y está el diputado Ricardo Mejía Verdeja, que en el Congreso de Guerrero ha insistido en el tema también. Entonces, fíjate cómo las buenas causas suman a los distintos. Aquí vemos 3 partidos distintos empujando por un tema, una causa. Roberto entonces, Gil también está impulsándolo, ¿no? Panista. Exacto. Roberto Gil, acabo de leer que no solo está con la marihuana, que ha estado muy bien. Presentó una gran propuesta, una gran iniciativa, Roberto. La pudimos trabajar con sociedad civil, etcétera. Ahora sí que es la enchilada completa. En la marihuana está muy bien. Yo digo que rebasó a todos por la izquierda. Digo que rompió, imagínate, la geometría política en política de drogas. Roberto Gil del PAN se puso a la izquierda de Peña Nieto, ¿no? Y el que se puso a la derecha de Peña Nieto es Andrés Manuel López Obrador, que dice que es una cortina de humo, etcétera, y cuando la verdad es que es penoso por los terribles costos que hemos pagado por la guerra contra las drogas, daños verdaderamente propios de una guerra civil. La ONU calcula 151,000 muertos desde 2006, que se decretó la guerra contra las, digamos que se escaló, hasta diciembre del año pasado, 26,000 desaparecidos. Lancet da un dato que a mí me puso Lancet, la revista prestigiada de salud internacional, dice 1,600,000 personas fueron desplazadas por la violencia en el sexenio pasado, ¿no? Entonces, con esos datos, claro que tenemos que cambiar el panorama, la visión, y entonces, sí que bueno, imagínate, ya está Gil del PAN, Astudillo del PRI, Ricardo Mejía Verdeja del Movimiento Ciudadano, yo soy perredista, estamos empujando para un nuevo enfoque en política de drogas y para, en este caso, en el de la amapola, resolver un problema humanitario. Nuestra gente no tiene por qué padecer dolores en los hospitales, no solo en enfermos terminales, que por sí es algo muy dramático. Sí, insisto, hay otros dolores que son verdaderamente fuertes y que la morfina u otros opiáceos le pueden ayudar a paliar su dolor. Oye, estamos platicando con Fernando Belauzarán, consejero del PRD, exdiputado federal. Fernando, ¿cuál sería el ABC? ¿Qué es lo que se está proponiendo? ¿Qué es lo que tú propusiste en el 2015? ¿Y cómo se podría caminar en esta dirección? Sí, bueno, propuse básicamente 3 cosas en el 2015. Primero, despenalizar el cultivo de la amapola, regularlo para fines medicinales y hacer una gestión. Presenté además un punto de acuerdo para hacer la gestión en Viena, porque hay países que ya están, ¿no? Hay países asiáticos, sí, y países España, Gran Bretaña, India, Turquía, hay 18 países que cultivan la amapola de manera legal. La pregunta es, ¿por qué México no? Y claro, además dice, oye, pero es que lo podríamos controlar. Bueno, si hay amapola legal para la industria farmacéutica, hay una fiscalización internacional. Vendrían de Viena, de la Junta Internacional de Fiscalización, de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la JIFE, vendrían a México a verificar, certificar y hacer todo. Sí, claro, desde la producción, el procesamiento, todo, porque los opiáceos son es una sustancia controlada a nivel mundial y fiscalizada a nivel mundial. Oye, ¿y cuál entonces tu propuesta certera? ¿Dónde descansaría la labor del Estado? Que también es un tema de los cuales se han detenido pues analistas, especialistas. ¿Qué papel jugaría el Estado en esto? No, bueno, el Estado tendría que ser garante de todo esto. Tendría obviamente no solo que expedir los registros, tenía que dar todas las garantías y pues tendría que participar junto con
con la JIFE en toda la fiscalización, desde la producción, procesamiento, distribución, venta, obviamente primero para el mercado interno, etcétera. Es decir, el Estado tiene un papel fundamental y sobre todo a través de la Secretaría de Salud, porque una de las cosas que hay que preguntarles es, ¿por qué México pide tan poca morfina? Porque en el sistema de fiscalización, cada país dice cuál es su demanda. Y la demanda de México es verdaderamente ridícula para las necesidades. Insisto, vemos a los pacientes sufriendo verdaderamente dolores tremendos, no hay la morfina. Eso también tiene que ver con la dificultad que existe para recetar, el miedo que existe en muchos médicos para recetar, para que no los vayan a considerar como narcomenudistas, claro, una cosa por el estilo. Por cierto, fíjate que es interesante ver por qué aumentó la demanda de heroína en Estados Unidos. Y eso hizo que México en gran medida cumpliera esa función. Porque te decía que la morfina a nivel internacional se concentra en los países ricos. Entonces en Estados Unidos los médicos ahí tienen una gran facilidad para recetar morfina al principio, entonces, pero tiene que ser cuando esté el dolor físico. Cualquier dolor físico te receta morfina. En el momento que se acabe el dolor físico, el médico tiene que suspender inmediatamente el tratamiento y imagínate a la gente que está enganchada y que ya no tiene la receta, ya no puede ir, entonces como ya no puede ir a la farmacia por morfina, entonces va al mercado negro por heroína. Claro. Fernando Belauzarán, consejero nacional del PRD y exdiputado federal, muchas gracias, es importante que nos hayas platicado sobre eso y estaremos al contacto. Sí, por supuesto, por supuesto. Gracias, Fer. No, gracias a ti y por cierto, recuerden al doctor House.